Buenas tardes, ¿cómo les va? Muchas gracias por sumarse a este cuarto encuentro de este segundo ciclo 5G Argentina. Seguimos conversando del tema, esperando novedades de parte de las autoridades respecto de cómo va a ser la hoja de ruta de la implementación de la quinta generación en Argentina. Y hoy tenemos este encuentro, un panel como podemos ya decir, de lujo, sobre el contexto empresarial, la perspectiva de las empresas sobre 5G en Argentina, después de otras miradas que tuvimos en los encuentros anteriores. Hoy vamos a charlar con Alejandro Lastra, director de Asuntos Públicos y Regulación de Telefónica Movistar Argentina, Ariel Fernández Alvarado, presidente de la Cámara de Cooperativas de Telecomunicaciones, que impulsa el operador móvil virtual IMOWI, Alejandro Quiroga López, director de Asuntos Regulatorios e Institucionales de Claro Argentina, Uruguay y Paraguay, y Hernán Colombo, gerente de Regulación y Negocio Mayorista de Telecom Argentina. Y recién en la previa les anticipaba un poco por dónde íbamos a empezar y me decían que por ahí no nos va a alcanzar el tiempo, no nos va a alcanzar horas para charlar, pero vamos a tratar de recorrer los principales aspectos. Y la primera pregunta es, ¿está dado el contexto económico, regulatorio y de expectativa de negocio para lanzar la licitación 5G en Argentina? Y no sé quién quiere, no quiero asignar a nadie, no sé si hay alguien que quiera recoger el guante primero. Como quieran. Vamos, Alejandro Quiroga López. Ale, Hay que anda. aclarar ¿de qué Alejandro hablamos, no? Sí, Sí, que vaya Ale Quiroga y después seguimos Ok. el resto. Vamos. Mira, yo creo que la pregunta es muy buena porque las condiciones son, el contexto es el que es. ¿Sí? Hay un montón de cosas de condiciones que vos no las puedes negar, que la primera cuestión, yo creo que la pregunta es válida por eso, que como la adopción de una nueva tecnología como 5G requiere una reflexión muy profunda de tus condiciones de contexto actual, del inmediato pasado, porque no venimos digamos, de una caja de la heladera, ¿sí? Sino que venimos con una X cantidad de tiempo inmediato pasado que afecta el acumulado a las compañías cómo le va, al país cómo le va y a los clientes cómo le va, y el futuro inmediato donde vos vas a desplegar una nueva tecnología como 5G. Entonces yo creo que sí, que las condiciones dependen, digamos, esas condiciones, digamos, son las que son, buenas, malas, las puedes calificar o no calificar. Lo que creo que tenés que ser realista, tomar las condiciones del inmediato, del presente y de cuando vas a desplegar y adaptar y para que tengas una adopción exitosa del 5G en la Argentina, que sí vale la pena que lo hagamos, que es necesario que el país lo haga bien, porque si lo haces mal, y podemos reflexionar después de los ejemplos que hay en el mundo donde se ha hecho mal el 5G, las consecuencias se pagan muy caras. La otra comentario que haría al respecto de tu pregunta es, mira, las condiciones que tenemos para 5G son distintas del 4G, que creo que es un tema que no hay que caer en el error. No estamos en el 2014. Alguien dirá chocolate por la noticia, pero digo, no estamos en el 2014. La industria no está en el 2014, los ingresos son un tercio de lo que eran en términos de moneda mixta en el 2014, ¿sí? Que vos para comprar espectro, desarrollar, hacer una nueva red, la ecuación es muy simple, ingresos y costos. En la parte de costos vas a tener el espectro y lo que requiere la nueva red, que eso yo creo que vale una reflexión. Tus ingresos, la primera nota, es que hasta el día de hoy los ingresos han caído fenomenalmente en términos de moneda mixta. Y la recuperación de esos ingresos no va a ocurrir rápidamente, ni en el 2024, ni en el 2025, ni en el 2026, y ojalá que me equivoque profundamente y que sea un boom espectacular y que a lo mejor en el mes de agosto ya del 2023 mejorará todo espectacularmente. Creo que siendo realista eso no parece lo más probable. En la cuenta de lo que se llama, digamos, los costos, vos tenés que poner cuál va a ser el costo del espectro de 5G, y la segunda cuestión que tenés que considerar es cuánto te va a demandar una red de 5G. Bueno, la primera cuestión a tomar en cuenta, la segunda cuestión a tomar en cuenta, no solo que no estás en 2014, sino que el 5G requiere un salto de inversión
muchísimo más grande, pero muchísimo más grande, pero en orden de magnitud de muchas veces de lo que fue 4G. ¿Sí? Otro elemento a tener en cuenta, que tiene que ver con los ingresos, es que a diferencia de lo que ocurría en el 2014, cuando vos necesitabas espectro para 4G, no vas a tener ingresos adicionales significativos por 5G, porque no está ocurriendo en ningún país del mundo. Y esto hay muchísima información para cotejar. Hay explicaciones, no es que sea un fracaso el 5G, sino que tiene un tiempo, una curva de tiempo mucho más larga de cuando en realidad te va a empezar a producir ingresos adicionales. Yo creo que es la otra reflexión que hay que tener en cuenta. Eso como para la primera pregunta. Después podemos reflexionar, si quieres, sobre los buenos, malos ejemplos y demás, pero si quieres, para ser breve, esa sería mi primera. Perfecto. Excelente, Alejandro, muy buena primera impresión del contexto de negocio justamente. Primera ronda también incluía alguna reflexión sobre el contexto regulatorio. No sé si alguien quiere tomar ese aspecto. Ahí, digo, para tomar, y perdón que por ahí Ariel y Hernán... Hernán lo tenemos con algunas dificultades de conectividad en México, así que va a entrar y salir. Te vamos cubriendo, Hernán. El punto que me parece que es, que para resumir lo que dijo Ale, que es una excelente reflexión, es el 5G es muy serio para tomarlo a la ligera. Y si te lo tengo que poner desde lo que es el marco regulatorio, del DNU para acá, todo ha sido muy complicado, todo ha sido muy trabajoso, todo ha sido muy complejo. Ale, te interrumpo, ¿desde el DNU 690 o ya venía? Bueno, siempre tenés, pero digo, este gobierno arranca con el DNU y el DNU es un cambio sustancial en términos de la mirada que tiene si querés, el ente regulador o la política del sector y la mirada que tiene el sector. Me parece que eso genera una discusión estructural muy compleja que no está zanjada, que no podemos pensar en este contexto macroeconómico, que es un poco lo que planteaba Alejandro. El adicional es, cuando vos mirás el costo de espectro, hay una presentación que hizo la GSMA muy interesante, el costo de espectro en la Argentina ha aumentado en los últimos años, con lo cual a nosotros nos cuesta más hoy pagar, y lo que hemos pagado de espectro en términos de lo que es nuestro ingreso, y eso es un insumo esencial a la hora de pensar en un negocio o en el despliegue de 5G. A lo que dijo Alejandro, que suscribo, tenés todo el problema de que la capilaridad de fibra y la capilaridad de antenas del 5G requiere de una coordinación con el mundo municipal que hoy no se ve, no se vislumbra fácilmente en la Argentina. Todo el tema de importaciones. Nosotros tenemos un ingreso promedio por cliente cada vez más bajo, que ha venido bajando en el último tiempo, a lo que hacía referencia Alejandro, pero los elementos de red que necesitamos para hacer los despliegues son en dólares y, si querés, más allá de la coyuntura de los temas de importaciones, que es un tema grave en el sector, es un tema que complica la operatoria del sector, me meto en 2 o 3 aspectos, si querés, de los temas regulatorios para marcarlos, dejo la palabra, pero me parece que desde la mirada que tiene el regulador, sería un error hacer esto de espaldas al sector, sería un error hacer esto sin las conversaciones adecuadas y sin mirar el impacto que esto tiene en el ecosistema, si querés, de el mundo de empresas que formamos parte de los servicios en Argentina. Mientras lo recuperamos a Hernán, Ariel, sobre este aspecto, ¿cuál es tu mirada? A ver, a grandes rasgos no quiero repetirme con los Alejandros, pero coincido en gran medida. Creo que el 5G todavía tiene más incertidumbres que certezas, y eso lo hace, a ver, es disruptivo, eso lo decía un poco Alejandro, en relación al 4G, o a digamos, subastas anteriores, porque cómo funciona o el modelo de 5G requiere de repensar a fondo cómo lo vas a poner en valor, digamos. Entonces,
es algo que requiere, yo creo, de mucho trabajo. Si me preguntás si es el momento indicado para hacerlo, a mí me gustaría que se hagan en un escenario donde se lo consulte a todos, por ejemplo, sobre cuál es la visión de cada uno, que seguramente coincidiremos en muchas cosas, pero de luego tendremos miradas particulares de cada uno un poco por el rol que representa. Nosotros tenemos una obsesión por conectar especialmente el interior. Luego te puedo decir dónde entendemos que podemos ser un activo, pero ni siquiera se sabe realmente si van a ser 3 redes. O sea, esa es tan grande la incertidumbre, porque por un lado está, incluso la subasta no resuelve la problemática del 5G. Entonces, vos podés subastar, pero hay muchas dificultades en el modelo, especialmente en el masivo, ¿no? Entonces, cuando vos ves la fija, para dar ejemplos concretos y que todos podamos involucrarnos, en la fija vos podés desplegar y el negocio puede pasar por otro lado y sin embargo puede seguir siendo rentable por ahora para quien despliega. Es decir, claramente por la fija los grandes negocios hoy no quedan en el ISP, sino que pasan por otro tipo de actores. Es tan importante la inversión en 5G que no sé si ese sistema, si se banca ese sistema, si se banca que la rentabilidad se la lleven otros actores, porque es tan grande el retorno que esto tiene que tener para poder pagar las inversiones que hay que hacer. Por eso hablaba que no sé si son 3 redes, que el debate es mucho más profundo, porque en definitiva no alcanza con lo que pueda crecer en el masivo, estoy hablando, ¿no? Quizás no alcance con ese retorno que da el abono, y quizás uno se tenga que nutrir de otros servicios, y esos servicios hoy no están en cabeza de los operadores móviles de red. Entonces se empieza a poner más interesante el ecosistema en el sentido de entender cómo vamos a resolver esta nueva red que, como decía Alejandro, requiere, tanto Alejandro Quiroga como Alejandro Lastra, que requiere de mucho más fibra, de muchos más sitios, de una inversión multiplicada por varias veces la que se hizo con anterioridad. Bien. Hernán, ¿te tenemos? Sí, Perfecto. ahí estamos. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan Te bien? escuchamos, pero no te vemos. Pero está No, bien. no, y no me van a ver. Opté por apagar la cámara para hacer más eficiente la intervención. Excelente. Hernán, primero tu visión sobre esto, pero te agrego si querés un elemento, así ya lo empezamos a conversar también. Me da la impresión, como periodista, que la discusión de la posible licitación en Argentina se redujo a un tema, lo digo incluso como autocrítica de parte del periodismo especializado, que es el precio, como que está trabado el precio del espectro, y como si ese fuera el único tema, cuando ya llevamos 15 minutos charlando, y si alguien está haciendo la lista de temas a resolver, a pensar incluso no solo para la urgencia, sino también de alguna manera más estratégicamente para el mediano y largo plazo, es larga la lista de temas, ¿no? Entonces me da la impresión de que tenemos ya un pecado original, incluso tal vez compartido, de haber permitido que de vuelta lo digo como autocrítica, se reduzca la conversación a si hay o no hay acuerdo sobre el precio del espectro, que en sí mismo ha sido un tema, y probablemente los casos que mencionaba Alejandro, de éxito o fracaso tengan que ver con esta cuestión. Pero primero, si querés, tu primera visión sobre el contexto, y si querés ya arrancamos por la cuestión del precio. Sí. Bueno, sobre el contexto, me parece que limitar la discusión a precio es reducir achicar la visión que tenemos que tener sobre esta cuestión. Yo creo que lo que está acá subyacente en el fondo de esta cuestión es la transformación digital de nuestra industria y cuál es el modelo para hacer sustentable nuestra industria. Me parece que esa es la discusión central, ¿no? Yo creo que en términos de conectividad, nuestra industria hoy enfrenta 2 desafíos, creo que centrales. Uno es sostener ese ritmo de evolución tecnológica que demanda
que demanda la industria a través del upgrade permanente de la red, ¿no? Y después ampliar la pisada de la red llevando conectividad a zonas con poca o nula cobertura. Y no podemos olvidarnos que esta industria requiere permanentes inversiones destinadas, para empezar, a mantenimiento y expansión de la red en condiciones normales, ¿no? Nuestra industria, en promedio, debe invertir 17% de las ventas. Solo en 2022, en Argentina, esto representó 1.600 millones de dólares. Y yo creo que pocos sectores pueden exhibir estos números en el país, particularmente con dos condiciones que tenemos que destacar. En un contexto macro como el que atravesamos, no podemos evitar o no podemos eludir la cuestión macro, y por otro lado, el deterioro de ARPU, que es común al sector. Entonces, en estas condiciones, este nivel de inversión requiere discutir, más allá del precio del espectro, que es lo que decía José, cuál es el modelo de sustentabilidad financiera de esa industria. Entonces, ahí vamos a tener que pensar de un modo innovador para sostener y además para ampliar esa necesidad de pisada que tiene la industria. Y siguiendo con contexto, después seguiremos con las cuestiones regulatorias, pero me parece que hoy la asimetría que desafía hoy la industria ya no es la antigua discusión de operadores grandes, de operadores pequeños, operadores incumbentes, sino, ¿no?, los dueños de la conectividad y los usuarios intensivos. Y me parece que hay dos discusiones que se están dando hoy, una en la región y una en Europa, acerca de la cuestión de la contribución justa y de qué modo estos actores nuevos en el ecosistema, pero usuarios intensivos de nuestras redes, contribuyen a esa sustentabilidad. Me parece que esa es la gran discusión y el gran desafío que tiene la industria, más allá del precio del espectro 5G. Agrego otro de los grandes capítulos del tema licitación 5G y lo voy a dividir en tres partes, si les parece. El capítulo es el del espectro, las frecuencias. Sí debería analizarse una licitación multibanda, como ha ocurrido en otros sitios. Si las últimas novedades, anuncios respecto de Wi-Fi 6 tienen finalmente algún impacto en el futuro del 5G. Y una curiosidad que en Argentina nunca está clara, y como soy periodista la pregunto, es: ¿están libres, disponibles las frecuencias digamos, necesarias para 5G, ya sea en lo inmediato, sea de cara a algunos años? De vuelta, ¿quién quiere recoger el guante primero? Si querés, te hago un esbozo de respuesta para dejarle pie a los compañeros. Lo primero que tenemos que mirar es que toda decisión para un sector que pretende generar algún tipo de impacto tiene que estar hecho bajo una política pública que tenga un propósito y que tenga objetivos. Y como te decía, al principio pareciera ser que todo lo que ha venido pasando hasta acá no está inscrito en un propósito y en objetivos, y que la pregunta es: ¿qué vamos a hacer con 5G? ¿5G para qué en la Argentina? ¿Qué queremos privilegiar en 5G en la Argentina? Entonces, en lo que hace al espectro, vos hablabas recién de que estamos circunscribiendo la licitación a una discusión de precio, pero de lo que estamos hablando es de una licitación de 5G que solo incluye la banda de 3.5. Banda muy importante para este servicio, pero no la única banda para este servicio. Todo lo demás pareciera ser que no está ni siquiera en la discusión, ni pública, ni en resoluciones del propio ENACOM, digamos, ¿no? Con lo cual, creo que pensar en 5G sin tener un mapa de qué vas a hacer con las bandas milimétricas a futuro, cómo las vas a limpiar, qué estás haciendo con eso. Entonces ahí diría, no sé si es necesario hacer un multibanda hoy, pero sí tenerlo planificado, sí tenerlo dentro de, y perdón que use el anglicismo, el roadmap, ¿no? El mapa
que vos tenés para adelante en los próximos años. Si no, lo que estamos haciendo es poniendo parches, como si querés, vuelvo a las críticas que hice, pero la política pública hecha con parches no lleva a ningún lado, no es buena para el sector, no fortalece al sector. Recién Hernán hablaba de la sostenibilidad del sector. Me parece que políticas públicas sanas, que lleven a objetivos, que tengan un propósito, son las que le darían fortaleza al sector. Un sector que es muy rico en cantidad de operadores, que es muy dinámico, que está en un proceso de transformación, que está haciendo las transformaciones. Me parece que sería vital que la política y el ente regulador comprendan esto y ayuden en esa dirección. Wi-Fi 6, probablemente es un error lo que ha hecho el gobierno, y digo probablemente porque hay que esperar a que la Unión Internacional de Telecomunicaciones se expida. Todo lo que pedía el sector era que no lo hiciera en el completo de la banda, porque había tiempo para hacerlo más adelante, una vez que de vuelta, me parece que por razones extrasectoriales se toman decisiones que afectan al sector y que pueden tener consecuencias en el futuro. Te estoy tratando de responder y darle pie a los... No sé si querés seguir, Hernán. Sí, bien. Sí, a ver, coincido con Alejandro en el lineamiento general. La cuestión de multibanda, de vuelta, sería también reducirlo, como hablábamos antes de la cuestión del precio. El tema es para qué y de qué modo planificamos la agenda, ¿no? Yo creo que acá es fundamental una agenda regulatoria, una agenda que trascienda las administraciones y que nos muestre un horizonte. En Brasil, por ejemplo, la cuestión de 5G, que es el caso de éxito que se menciona en cada una de estas charlas, llevó un proceso de 2 años. Llevó documento de consulta, llevó participación de la sociedad, de los interesados, de los operadores, el regulador, y de alguna manera se fue marcando el camino y el propósito. Entonces me parece, a tu pregunta respecto a si es banda, multibanda, me parece que es lo mismo. La pregunta es, ¿para qué? ¿No? Y con Wi-Fi 6 fue una mala noticia, creo que fue una mala decisión, me parece que fue apresurada, no había una urgencia en la toma de esa decisión. En Brasil se adoptó un enfoque similar hace 2 años basado en una supuesta urgencia que nunca se demostró. Y lo real es que la banda de 6 GB puede llegar a ser un actor central, ya no para el 5, sino incluso para el 6G. Entonces, para una generación futura de servicios móviles. Teniendo la conferencia de radio de noviembre, que va a definir algunas atribuciones, o, como decía antes, una hoja de ruta para futuros servicios, me parece que la decisión es apresurada y no ayuda al ecosistema móvil de ninguna manera. Ale Quiroga, te veo ahí tomando muchas notas. Estoy tratando de hacerme una composición de lugar, ¿viste? No es fácil esto, con la competencia. No es fácil, es poco el tiempo. A ver, multibandas. Creo que hay una cuestión previa. Vos habías hecho una pregunta introductoria de las condiciones, del contexto, que son, y te contestamos de distintos ángulos. Obvio que para que hagas las cosas bien, tenés que considerar todo el contexto que decíamos antes, que creo que es central eso, no es una decisión, no puede ser apresurada, la tenés que hacer bien. Y creo que algo de lo que decía Hernán, lo que decía Alejandro, es importante aprender, digamos, de los que ya lanzaron 5G y que pusieron condiciones en contextos completamente distintos al nuestro, no nos equivoquemos, porque creo que estamos casi solitos en el mundo en las condiciones que tenemos nosotros, ¿sí? Somos un país extraordinario, que tenemos un montón de recursos para salir adelante, y soy optimista que Argentina lo va a poder hacer, aunque parezca hoy, como te dicen, más de uno te dice, esto no tiene vuelta, ¿viste? La Argentina no tiene solución, no creo eso. Yo personalmente soy un firme convencido de que tenemos que resolver los problemas que tenemos. Y tenemos recursos, afortunadamente,
tenemos muchísima suerte como país para tener recursos para poder salir. En esta cuestión, multibandas creo que no es necesario en este primer momento, ¿sí? Vos lo podés hacer, está bueno tener el roadmap, pero nosotros tenemos muchas cuestiones previas que resolver. Tenemos que poner un contexto lógico para que vos puedas dar el 5G, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que no te puedes dar el lujo, y es entender el cambio de contexto, cuando yo decía esto, no podemos mirar a la subasta de 2014. Si esas se recaudaron 1.000 millones o 1.400, porque en realidad uno de los 4 no pagó, ¿sí? Con lo cual la recaudación fue menor, digo, es un error, ¿sí? Porque el contexto es completamente distinto. Hoy el mundo entró en una nueva era de lo que se llama la hiperconectividad, ¿sí? El post-COVID, por cambios que exceden a la móvil, es absolutamente imprescindible tener el mejor contexto de, como si fueran autopistas, con la mejor calidad al mejor precio. No te podés dar el lujo como país de equivocarte. Esa es la reflexión que yo haría. Entonces yo digo, cuando se menciona Brasil, y me encanta Brasil, los brasileños, y me parece, a pesar de que es una cultura diferente, yo diría, así como ganamos en el Mundial de Fútbol, el aspiracional nuestro, en materia de 5G, es que hagamos el mejor modelo. Mejor que el de Brasil. Es decir, mejor quiere decir para el país, más adecuado a tu propia realidad. ¿Sí? Si lo haces mal, te equivocas y te hipotecas tu futuro, vas a jugar mal en un mundo de hiperconectividad. ¿Sí? Entonces digo, multibandas no lo veo necesario, la decisión sobre 6G fue apresurada, no era necesario, no hay ninguna, salvo por una cuestión política para quedar bien con algún país o lo que fuera, que se entiende y está bien, no había necesidad de hacer toda la banda, te alcanzaba con la mitad. Si después la Conferencia Mundial de Radio en noviembre dice que no va a usar esta banda para IMT, perfecto. Si lo va a usar, vas a tener que revertir la decisión. Y creo que va a haber mostrado que la decisión era apresurada. Creo que no es el fin del mundo porque te vas a estar a tiempo de revertirla, ¿sí? Pero creo que es apresurada. Los operadores hemos planteado. El servicio que tiene más impacto para las personas es el móvil. La conectividad al hogar es un objetivo deseable, pero es el segundo auto, la segunda bicicleta o el segundo par de zapatillas, depende de cómo miremos a cada persona, ¿sí? Entonces, desde el punto de vista de sus recursos, yo digo, es fenomenal que la gente no vive en su casa, trabaja. Y por eso usa el móvil. No es porque nosotros seamos unos genios, sino porque es la necesidad de uso. Entonces digo, creo que fue una decisión equivocada. Tema de precio, ahí tendría una disidencia, si quieres, o una mirada un poquito distinta. Creo que, ¿por qué hablamos de precio? Porque el precio resume todas las condiciones. Si vos te equivocás, es porque hiciste un precio equivocado en el aire. Eso digo, los precios tienen que ser en función de un caso de negocio. Cómo se repaga y qué servicio vas a terminar dando. Es tan simple como eso. Si el precio del espectro es uno de los componentes. Si lo pones acá, partiste de este costo que te lo van a pagar los clientes. Entonces no nos equivoquemos. El que paga esto son los clientes. Si lo haces mal, y el objetivo es recaudar, es poner un impuesto adicional a la gente. Creo que eso es lo que tenemos que evitar. Es un servicio fundamental que se haga al menor costo posible para que la Argentina tenga una ventaja competitiva en el mundo de la hiperconectividad que vivimos y que vamos a seguir viviendo en los próximos años. Ese sería para mí, es importante hacer un caso de negocio, ver cómo se repaga, no hacerlo en el aire. Y esa es otra de las grandes enseñanzas que tiene Brasil. Para fijar el precio, no dijo benchmarking, lo ajusto por esta condición, por esto. Hizo un caso de negocio. ¿Esto cómo se repaga? ¿Y qué precio final voy a tener para los clientes? Eso es como tendrías que hacerlo. No en el aire o algo parecido al aire, que es puro benchmarking. El benchmark es una aproximación absolutamente imperfecta. Te dice si estás muy fuera o muy dentro del rango, nada más. Ahora, los ejemplos en el mundo es que países que toman decisiones muy buenas, como en general para muchas cosas, y que es Alemania en Europa, ¿sí?, hizo una pésima subasta de espectro. Y lo está pagando hoy, y tiene que ver con lo que dice Ariel. Es tan caro el espectro que quisieron por poner poco espectro y fijar, y terminando pagando mucho para querer recaudar, o por error, lo que fuera, que hoy los operadores tienen que pensar que la única solución que tienen es hacer redes conjuntas porque no les da el caso de negocio. Al caso de negocio lo tenía que hacer antes, eso es lo que digo. Esa es la invitación.
hay que hacer un caso de negocio, ponerlo a prueba y decir, che, esto, ¿cómo va para Argentina? Para el negocio que puedes hacer acá, para los clientes que lo van a pagar. Ese sería mi punto. Gracias, Alejandro. Lo voy a sumar a Ariel ahora nuevamente a la conversación, pero también les dejo, porque venimos hablando de distintos aspectos del precio, a pesar de lo que dije hace un ratito, sobre el precio, sobre el costo del espectro, también está la cuestión de la forma en la que se paga y si está sujeto o no a determinadas velocidades de despliegue, o si es posible pagar en cuotas, en función de cierta claridad del modelo de negocios o de verificación de que es viable el modelo de negocio preplanificado. Hay experiencias en la región, hemos hecho en este mismo ciclo algunos eventos que obviamente no todos los países son distintos, no todos los mercados son distintos, ni hablar de las características macroeconómicas y demás, pero hay experiencias por lo menos, no sé si buenas o malas, de otros mercados que no han hecho lo mismo que Argentina en las licitaciones, en las últimas licitaciones, y que pareciera que tampoco la Argentina va a imitar por lo poco que sabemos. Así que, además de darle la palabra a Ariel, dejo planteada esa pregunta acerca de cómo, en todo caso, además de cuánto es, cómo se paga el espectro. Ariel. Dale, José. Bueno, breve y conciso. Hay una palabra que está de moda que es asequibilidad. Para no hablar de igual que un OMR, yo te diría que a ver, nosotros de alguna manera tenemos que participar, y de ninguna manera pensando en generar una cuarta red, donde, como digo siempre, donde ya hay tres. Pero sí podemos ser grandes complementadores, sí podemos hacer dos cosas fundamentalmente. Una es llevarlo a lugares donde de otra forma no serían prioridad. Y la segunda es hacerlo antes. Mientras quizás los grandes operadores pongan el foco en grandes ciudades o en determinados centros urbanos, nuestro foco va a estar puesto siempre en un lugar completamente diferente. Por lo tanto, que haya otros actores pensando con otro sombrero el despliegue, distinto al de los grandes, yo creo que enriquece el despliegue de cobertura, de conectividad, digámosle, sin ponerle ningún título, incluso la de 5G. O sea, va a llegar antes a una localidad del interior el 5G si estamos involucrados nosotros, de alguna forma, que si no lo estamos. Y eso ha pasado, no es que estoy inventando nada. En la Argentina ha ocurrido así. La fibra ha llegado antes al interior gracias a los actores regionales, digamos, que han puesto foco en esos lugares. Es la historia de la Argentina, un poco lo que te estoy diciendo, y creo que también aplica para este tema. Tenemos que ver o buscar la manera de participar sin cuadruplicar esfuerzos, claramente, ¿no? Como te decía recién. Y en el caso del Wi-Fi 6, ahí me meto en un tema delicado porque claramente yo no soy un OMR, por lo tanto no tengo todo el legacy de la infraestructura móvil atrás, y claramente afecta el activo del 5G dependiendo cómo se regule el Wi-Fi 6, pero lo que pasa es que siempre mirado desde el interior, porque a veces se suele ver las tecnologías por ahí más de los grandes centros urbanos, mirado desde el interior, para nosotros son todas herramientas. Entonces, el Wi-Fi 6 termina siendo una herramienta interesante entre, digamos, la fibra y la movilidad para llevar cobertura a lugares del interior de la Argentina, donde es muy complejo quizás desplegar, por ejemplo, fibra óptica, o incluso 5G. Entonces, claramente hoy la tecnología más eficiente para desplegar cobertura es la móvil, es el 4G, tenemos todavía una deuda pendiente en ese sentido, pero nosotros, desde el sector, vemos el
el Wi-Fi 6 como una herramienta más, pensando, como te decía, en el interior. Hernán, y respecto sobre la Sí, manera en la que digamos, se puede pagar la inversión en espectro, ¿hay alguna experiencia interesante más allá de la Argentina, en la región o en el mundo que quieras subrayar? sí, sí. Hay experiencias interesantes y hay experiencias también por encarar, ¿no? Eh, eh, una cosa que dijo Alejandro Quiroga, referida al tema del caso de negocio, es fundamental, es fundamental. Ahí, yo creo que ahí tomo dos conceptos que dejó Alejandro. El tema del caso de negocio es fundamental, no se puede poner un precio arbitrariamente sin tener en cuenta la modalidad y el caso de negocio, y esto referido a la sustentabilidad de la industria, ¿no? Me parece que la visión de caso de negocio es fundamental. Y por otro lado, también dijo que no se puede hacer un bench comparando realidades distintas. No se puede extrapolar la realidad de un país europeo en abstracto o de otros países americanos con la realidad argentina. En cada una de estas fijaciones de precio, es fundamental, creo, considerar la realidad de la economía local, considerar el ARPU de cada país, considerar esos casos de negocio y de esa manera tener un escenario realista. Si comparamos directamente y linealmente solo precio de espectro en una región o en un país versus precio posible en nuestro país, en un futuro concurso, me parece que vamos a viciar el proceso de subasta desde el inicio. ¿Okay? Me parece que esto es fundamental tener en cuenta, adaptarlo a la realidad local. Y en cuanto a las formas de pago, me parece, vuelvo al ejemplo de Brasil, me parece que es un ejemplo que hay que tener en cuenta, donde lo que se privilegia es la conectividad, la cobertura, y no el fin meramente fiscalista. Hay otros modelos donde hay un mix entre obligaciones y pagos en efectivo. Hay otro modelo donde se cuotifican, donde a través del tiempo se hacen los pagos. E incluso existen modelos con plazo de gracia, donde hay un plazo de gracia en los primeros años, precisamente para favorecer el despliegue en el momento inicial, que es el momento más difícil. ¿Okay? Entonces, me parece que conceder plazo, un mix de todas estas cuestiones, plazo de gracia, cuotas y sobre todo obligaciones de hacer, me parece que va a ayudar a una rápida disponibilidad de infraestructura y de servicios. Algo que mencionó Alejandro Lastra al comienzo, y ya tengo ahí esta y una pregunta más, y después tenemos un par de preguntas en el chat, así que les pido en la medida de lo posible ser breves en las respuestas, así cubrimos más o menos el tiempo previsto para esta reunión. Pero Alejandro Lastra al comienzo mencionó, entre las cuestiones a considerar del contexto, el tema de los permisos municipales, ¿no? Que, bueno, el tema de 5G, pensándolo a futuro, la necesidad de sitios, y considerando la experiencia hasta ahora de las dificultades con las redes existentes, tanto móviles como fijas, bueno, ¿no? Es más que un tema más, es un gran tema. Y por un lado, permisos municipales. Por el otro lado, la cuestión, y vinculado a lo anterior, de la disponibilidad de fibra, ¿no? Que también las redes de fibra para la infraestructura de base de 5G va a ser también muy necesario, y la idea es preguntar también ahí cómo estamos en eso. Así que, primero, ¿qué hacemos con los permisos municipales? ¿Cómo estamos en fibra? Y vinculado con esto, casos o experiencias de otros países que van más allá de una tecnología o el despliegue de una tecnología específica, que ya vienen trabajando de manera, digamos, en régimen, con esquemas, por ejemplo, de simplificación regulatoria, empezar a limpiar la casa de reglas que están perimidas, que generan burocracia, costos, extracostos innecesarios, inservibles, inútiles. No me alcanzaría la hora para ponerle adjetivos. O esta cuestión vinculada a los permisos de silencio regulatorio, ¿no? Empezar a pensar si se pueden hacer tantas cosas con un régimen federal, ¿por qué? Y acá hay varios abogados, ¿por qué al final nos agarramos a la excusa del régimen federal para
no poder avanzar con una cuestión más simple que permita el despliegue de la infraestructura. Perdón que fue medio entreverada la pregunta, se la dejo a Alejandro Lastra. Permisos municipales, disponibilidad de fibra y esquemas o procesos, digamos, más modernos de regulación o que podamos imitar. A ver, primera reflexión que tiene que ver con lo que estábamos hablando en términos, y va a la última parte de tu pregunta, es: si no sabes a dónde vas, dicen en mi barrio, cualquier bondi te lleva, ¿no? Con lo cual, digo, me parece que vuelvo a los objetivos y al propósito, porque cualquier modelo que tomes, de hecho es interesante, la Argentina tomó como modelo la Constitución Nacional, la Constitución de los Estados Unidos, y nos estamos agarrando a trompadas todos los días porque la cumplimos o no la cumplimos, y entonces digo, tomar de un contexto, creo que ya se dijo, pero me parece que es muy importante reflexionar cualquier modelo en relación a cuál es el propósito, qué es lo que quiero resolver, qué es lo que quiero conseguir. En lo municipal, claramente hay un enorme desafío. Ahí yo creo, y recojo el guante del planteo de Ariel, creo que el mundo de las cooperativas, el mundo de las pymes, tiene que tener un rol muy relevante en ese trabajo, porque son los que están en esas localías, son los que trabajan todos los días en esas localías, y son los que de alguna manera pueden concientizar de cómo un municipio puede trabajar de cara a 5G. Y obviamente lo van a hacer en la medida que tengan una participación en el proceso, por lo menos en la cadena de valor de lo que se viene en términos de lo que el 5G propone. Porque el 5G es una nueva tecnología, pero también es un modo distinto de pensar nuestras redes, ¿no? Es decir, estamos ante un cambio, lo decía Ale Quiroga al principio, estamos ante un cambio tecnológico muy profundo, y me parece que tenemos que repensar algunas de esas cosas. Un ejemplo de lo que se hizo en un país federal fue la ley de antenas de Brasil. No sé si ese es su modelo, se puede extrapolar aquí. Nuestra Constitución del 94 le da mucha autonomía a los municipios, pero creo que se pueden pensar cosas para facilitarlo. Lo primero es que el municipio entienda que si nosotros no desplegamos nuestras redes, si no desplegamos fibra, no desplegamos antenas, especialmente las celdas que hay que desplegar para el mundo del 5G, para la ultra velocidad, para la baja latencia, para lo que nos trae ese tsunami de datos que va a significar la conexión a personas y la conexión a cosas de nuestras redes. Me parece que hay que tomar conciencia de que esto es una industria de industrias, es una industria que hace el desarrollo económico y social, y no es una industria a la que hay que sacarle plata, sino hay que permitirle que dé mejores servicios y lo más asequibles posibles, haciéndome cargo también del comentario de Ariel, ¿no? Entonces, hay un enorme desafío ahí, lo tenemos que encarar, hay particularidades de la Argentina, hay localidades en Argentina que están muy aisladas, tenemos que poder llegar, y en esto creo que el mundo pyme y el mundo cooperativa tiene un rol muy relevante. Hernán, sobre este punto, Sí. o lo que quieres agregar, digo, ¿no? Sí, correcto. Gracias, José. La cuestión de la simplificación, ¿no? Que es una cuestión remanida, yo creo que nos obliga a pensar, porque el actual escenario de mercado, ¿no?, que tenemos hoy, hay nuevos actores, nuevos usuarios, nuevos equilibrios, las condiciones macro, obligan a la industria a pensar de un modo innovador, si querés, también las soluciones de financiamiento de la expansión tecnológica. ¿Y la regulación en eso qué rol juega? Porque todos tenemos que reinventarnos, los actores se reinventan, aparecen nuevos actores, aparecen nuevos modelos, ¿y la regulación? Entonces, me parece que inevitablemente la simplificación va a ocurrir porque el regulador finalmente tome las decisiones o porque los actores vayan de alguna manera simplificando. Es inevitable. En este nuevo contexto, la simplificación regulatoria resulta inevitable. No podemos pensar desde la vieja regulación los nuevos modelos de negocio. Entonces, va a obligar y hay movimientos y hay acciones de reguladores en la región y en otros países que están empezando a implementar acciones de simplificación. Está el siempre mencionado caso de Colombia, que eliminó el 25% de su normativa. Era normativa que estaba y que no aportaba ningún valor. Se eliminó. En Brasil se implementó un mecanismo, suena fuerte el nombre, lo llamaron guillotina regulatoria,
pero de alguna manera ese fue el espíritu de eliminar normativa, de eliminar carga burocrática, como dijiste, José, que no agrega valor y que solamente agrega procesos innecesarios y burocráticos. Y en cuanto a permisos municipales, creo que Alejandro Lastra fue claro. Me parece que del mismo modo que buscamos soluciones innovadoras en toda la cuestión, este es un gran pendiente de la industria. Esto se repite, la cuestión de los permisos municipales no es privativo exclusivo de Argentina, se repite en todos los países de la región. 5G va a requerir un crecimiento exponencial de los sitios, con lo cual la solución a esta cuestión tiene que haber una decisión fuerte de industria, regulador, gobiernos locales, provinciales y municipales para encararlo. Gracias, Hernán. Estamos entrando en los últimos 10 minutos de este encuentro. Aprovecho para agradecer los comentarios muy interesantes que hay en el chat, de Hernán Zulein, de Marcelo Martínez, de Fermín Pérez Testa, de Patricio Seoane, de Federico Barbero. Algunos son comentarios, otros son preguntas. Las voy a plantear ahora. Yo tengo más preguntas, pero quiero mostrar un pequeño gesto de generosidad, así pueden también participar con la calidad que lo están haciendo en el chat, y les transfiero las preguntas a los panelistas. Hago todas las preguntas y Ariel y Alejandro Quiroga tal vez quieran comenzar con las respuestas, tomando por ahí la que consideren que tienen más ganas de responder o tienen algo para agregar. Hernán dice a los expositores qué opinión tienen respecto a las posibilidades de monetización de 5G con el usuario masivo. Algo hemos hablado del esquema de negocios, pero acá se pide una precisión. Si el 5G se perfila exclusivamente al uso industrial e hiperconectividad, la pregunta es, ¿cuál sería el valor agregado del parque masivo frente a la necesidad de recupero de inversión? Aquí tenemos otra pregunta. ¿En qué medida la demora en el llamado a licitación pública de red 5G obedece a factores exógenos vinculados a las tensiones entre el gobierno de Estados Unidos y el gobierno chino a través de la empresa Huawei? Y hay algunos comentarios respecto del tema de los permisos que ya hemos mencionado, y alguna reflexión también sobre la cuestión del espectro. Les dejo esas dos preguntas, una respecto del negocio más masivo de 5G, y la otra, la pregunta geopolítica. No sé si Ariel o Alejandro, que les tocaría hablar, quieren tomar. No, que no me dejaba hablar de los permisos. También, sí. Voy a omitir el tema por un segundo, que me encantaría. No, sobre el tema del negocio masivo, yo para compartir un punto y lo que podemos ver es comparable. El 5G es una tecnología que básicamente es una autopista que sustituye a las autopistas de 4G, porque van a llegar a un punto de saturación para poder transportar el tráfico que se va a acumular y que va creciendo, como sabemos, todos los años, y que va a empezar a ser exponencial el crecimiento a partir de algo exógeno a la industria, como es la metarealidad, ¿sí? Para decir un ejemplo. Y esto que yo decía, esto que decimos, este mundo hiperconectividad, empieza a crecer o va a crecer exponencialmente. Eso que te va a llevar a que las redes 4G pasan a ser ineficientes para poder transportar toda esa cantidad de datos. Por eso es que cuando vemos el 5G tiene tecnología, quien tiene un ancho de banda, es como si fuera, en vez de tener 9 manos, tiene 18 autopistas. Por eso cuando decimos, ¿qué necesitas de espectro? No necesitas 20 MHz, necesitas 100 para la banda media, necesitas 500 MHz, sí, estás hablando del ancho de banda, necesitas transportar, y solamente vas a poder ser eficiente con la adopción de 5G. Por eso es que para el negocio masivo, el masivo empieza a crecer exponencialmente la cantidad de datos que va a usar, ¿sí? Entonces, el mundo de 5G es planes de datos ilimitados, ya no habrá por los gigas que hablas ahora, sino básicamente las ofertas son ilimitadas. Puedes ver, por ejemplo, Finlandia, Alemania, los precios, la oferta pasa a ser ilimitada, porque el punto no va a estar en el volumen de datos, ¿sí? La importancia son que tenga la red, las coberturas y demás. El masivo es una parte del negocio que va a estar complementada, obviamente, por el segmento industrial, si lo tenés. Porque la pregunta que tenés que hacer es cuánto segmento industrial tenemos en Argentina
que va a estar con capacidad de hacer las inversiones, de tecnificarse o de tener que poder usar la robótica que permita tener redes para que puedas hacer 5G. Entonces, tu caso de uso son limitados dependiendo las posibilidades que tenga el país. Y aspiramos a que la base vos se la podés contribuir si le pones buenas autopistas de buena calidad a precios bajos, ¿sí? Por eso es importante no equivocarte en el modelo. Yo creo que es algo que es una obligación hacerlo bien, es una obligación como país, ¿sí? Entonces, el masivo va a seguir siendo una parte sustantiva. Lo que sí es cierto es que te suma algo que no tenías tan importante, que es el Internet, es decir, el Internet para las máquinas, ese 5G, pero que básicamente es fijo, en redes privadas, en circuitos privados, porque las máquinas no se mueven tanto. Hay máquinas que sí se mueven y que también me da un Gonzalito, que se habla de los casos de uso de los autos y demás, que vienen un poquito más lento porque tienen sus idas y vueltas. Pero yo creo que ahí me parece que hay un caso, y cuando vos tenés que mirar, digamos, el modelo de esto, la necesidad, la urgencia de esto, va a estar un poquito más adelante. Yo digo, el masivo, te digo, creo que tiene estas características, que va a tener un complemento por primera vez sustantivo, pero de otro valor, de otra aportación de valor, de otra construcción distinta, ¿sí? Que son las máquinas, las casas con todos equipamientos inteligentes, el manejo de la electricidad, de la energía, digamos, del gas si lo tenés, de un montón de cosas. Hago una pequeña acotación sobre el tema de los permisos. Yo creo que tenemos que visualizar, quizás todos nosotros estamos muy en la trinchera y vivimos el tema de los permisos. Los permisos están al final de una regla primera. La regla primera es, lo que yo digo, gran cantidad digamos, por la evolución tecnológica, las ciudades empezaron a ser como si fueran las ciudades medievales, murallas en contra del despliegue de antenas. Se empezaron a hacer medievales, ¿sí? En el mundo actual. Entonces, y tenemos todavía ejemplos importantes, reliquias grandes como la ciudad de Buenos Aires, que es la más amurallada de todos, sobre todo cuando lo ves con los ojos de 5G, que tiene dos patas o que tiene dos brazos, la móvil y lo que vos preguntaste, la fibra óptica, que tiene una relación absolutamente importante. Si vos no podés desplegar fibra óptica y tu competidor sí, alguien es más eficiente en la inversión de los recursos. Y eso, al final, es peor para el usuario. Vos necesitas que todos puedan tener las mismas reglas de juego. Entonces digo, hoy, en general, las ciudades, y ahí empieza a haber un montón de excepciones, pasaron de tener reglas totalmente amuralladas, que te decían y doy el ejemplo concreto, digamos, no sé, en la ciudad de Paraná, en el territorio, te dijo, no, acá no damos ningún permiso, esta es la regla, están todos suspendidos, estuvieron suspendidos por 5 años, 0 permiso, regla súper medieval, digamos, bien amuralladita, no se podía hacer no, porque los vecinos, porque no me gustan, por lo que sea, la cambió completamente. Muchas ciudades hicieron lo mismo. Yo digo, la primera cuestión es que tenemos que redefinir, y creo que yo iría a ser más radical, pensarlo distinto, más profundamente, no alcanza con simplificar. Tenés que tener reglas de conectividad, no reglas para la no conectividad. Y las reglas son reglas de juego. ¿Cómo podés invertir? Donde puedan entrar todos, porque hay un montón de gente que quiere invertir. Grandes, medianos, chicos, micro chicos, hay un montón de actores. Y todo el que quiere invertir, bienvenido sea. No tenemos que excluir al que quiere, que se considera que tiene su capacidad para hacerlo y que tiene el know-how para hacerlo. Yo creo que eso es al revés. Este mundo, el ecosistema, en realidad en el mundo funciona con una amplitud, no con cerrándolo. El ejemplo de la evolución. Mercado hiperregulado a la fija fue un fracaso. La fija era telefonía fija. Un fracaso en el mundo. La mayoría de la gente no tenía teléfono. En el mundo. No solamente en la Argentina, en el mundo. Cuando una cosa que fue desregulada, la móvil, creció exponencialmente. Lo que llamamos los over the top, lo que decía Ariel, esto que se llevan, digamos, el jamón del sándwich, ¿sí? Digamos, lo que es, eso es lo que saltaron las reglas, no tienen mucho menos reglas. Te obliga a repensar de que las reglas no asfixien a los que tienen que invertir, ¿sí? Gracias, Alejandro. Aprovecho para iniciar, ahora vamos a comenzar con Ariel, la ronda de cierre. Yo tenía alguna que otra pregunta más, pero obviamente no va a ser la última vez que conversemos de este y muchos otros temas que, digamos, en nuestro país están pendientes. Aprovecho para abrir
las palabras finales. Les pido de vuelta, si quieren, ya como una conclusión de cierre lo más breve que puedan, para agregar la expectativa del nuevo gobierno, ¿no es cierto? Porque bueno, quedan todavía unos meses de este gobierno, el actual presidente dijo que no va a aspirar a la reelección y aún considerando alguna expectativa para el oficialismo, va a haber un cambio de gobierno, un cambio de presidente de gestión. ¿Qué expectativa hay? Además porque el discurso que se escucha, incluso de sectores inesperados que introducen esos aspectos a su agenda política, reforma, desregulación, ¿no? Apertura, son algunos conceptos que aparecen incluso en partidos insospechados. Entonces, a propósito de esa expectativa, con palabras de cierre, además de lo que quieran agregar antes de despedirnos, si hay ahí alguna mira sobre el futuro o una expectativa o algo que, digamos, podría, en la mirada de ustedes, cambiar. Pero todo eso, muy breve. Ariel. Bueno, un poco para cerrar la pregunta que nos habían hecho antes, y te meto las dos cosas en la respuesta, es tan disruptivo y acelerado el 5G en todas sus variables, despliegue, inversión, etcétera, que es muy complejo hablar de los temas por separado. Como decía Alejandro, si no es sistémico es muy complejo porque una variable depende de la otra. Por lo tanto, en cuanto a la pregunta de permisos, etcétera, yo veo una red colaborativa, de mucha compartición y virtualidad, digamos, en términos generales. Luego, en lo que tiene que ver con el masivo, es la gran pregunta, ¿no? Si estuviera claro el modelo de negocio del masivo, no sería cara ninguna subasta, digamos, porque estarían desesperados todos por querer arrancar. Hace muchos años los que vamos al Mobile World Congress, hace muchos años que vemos lo mismo, todos los años. Y eso habla un poco de lo que está pasando con el modelo, especialmente en el masivo. Lo único que hay claro en el masivo es que es el masivo, digamos, el 5G fijo, que puede ser un servicio tangible, inmediato. Después, en gran medida, por eso tampoco sobran capitalistas, ¿no?, para desplegar redes de 5G. Sin el masivo es difícil que esto tenga volumen, digamos, ¿no? Entonces, ese es el gran problema o la gran dificultad que tiene el 5G para poder desplegarse. Y en cuanto al gobierno, para cerrar, la realidad es que la situación hoy es bastante compleja para el sector, especialmente para los que tenemos menos espalda, ¿no?, como los pequeños. Hoy está siendo muy complejo absolutamente nuestro día a día, desde adquirir insumos, poder garantizar el servicio. La situación es realmente tensa, por lo tanto la expectativa baja, ¿no? Porque si vos preguntás qué esperamos, y esperamos previsibilidad, esperamos un diálogo abierto, donde podamos cada uno contar cuál es su visión, no solo su visión, porque nosotros de la Cámara creemos, y es compartido con otros actores, que no es solamente una cuestión de decir hacia dónde queremos ir, sino hay que decir cómo, ¿no? Y es importante, porque si no cualquiera puede decir cualquier cosa. Pero es importante, como te decía, es clave esa apertura, es clave volver a poner reglas de juego claras y un poco acomodar las variables, ¿no?, de la economía. Ale Lastra, no sé si tenés últimas palabras, si no le vamos compartiendo. Sí. Dame ese segundo de últimas palabras. ¿Vamos? Es un sector muy, muy relevante para el desarrollo económico y social del país. Tiene enormes desafíos para que nos demos el lujo como argentinos de no tener políticas públicas de largo plazo con propósito y objetivos. No resiste lo que viene, los parches que hemos puesto en el pasado.
Con lo cual, o cambiamos esa metodología y como sector nos empezamos a involucrar en la construcción de esas políticas públicas para el conjunto, o vamos a seguir a los bandazos como hasta hoy y sería un gravísimo error. El desafío es enorme en inversiones, en conectar a los no conectados, en llegar con la alta velocidad del 5G, con esa tecnología a todos los argentinos que lo necesitan. Gracias. Quiero que cierre Hernán. No sé si Ale Quiroga te quedó algo más en el tintero, si no le damos el cierre a Hernán. No, solamente si quede dos reflexiones para los nuevos, la nueva administración, sea la que sea, ¿sí? Creo que el sector de telecomunicaciones es una herramienta esencial para que la Argentina la use como palanca para crear más riqueza y salir más rápido de la situación en la que se encuentra actualmente, desde el punto de vista de lo que son los niveles de pobreza, la inflación, los problemas. Digamos, veamos las incertidumbres que tenemos, que no agregar. ¿Vamos a seguir teniendo la misma moneda o vamos a tener una moneda distinta el año que viene? ¿Sí? Entonces creo que esa es una primera reflexión. Es muy importante, mucho más importante. Históricamente, al sector de telecomunicaciones, como no te va a pedir subsidios, es el que al principio ponen el último funcionario, no ponen el más importante. Eso es una constante en todos los gobiernos que hemos tenido últimamente. Y la segunda, que creo que es central, es importante leer la realidad correctamente. Si no te pasa lo de Kodak, el caso que no vio que el mundo había cambiado. Entonces vos tenés que ver que acá hay un mundo distinto por el cual es absolutamente central para todos los gobiernos, nacional, provinciales, municipales, la conectividad. ¿Qué abordaje le das? Tenés que pensar distinto, radicalmente distinto. En general lo que yo veo son pensamientos más o menos parecidos, un poquito menos, digamos, endulcorados o más o menos de lo que se medía hace 4 años atrás. La realidad es distinta, te desafía distintamente. Desde ya, mil gracias, creo que es fundamental la contribución de lo que ustedes hacen, de que tengamos este debate. Cada uno tiene su visión y obviamente a veces parecemos que estamos más de acuerdo de lo que estamos. Más allá de que en lo personal es un respeto recíproco, digamos, nos vemos. Por supuesto. Y digamos, yo realmente digo, creo que nos toca ponernos las dos caras con cada uno, a veces nos terminamos ahí, estamos a los codazos. Lo cierto es que, no, lo digo en serio, creo que es muy importante. Cuanto más debate hay, cuanto más público se hace la información, y escuchás todas las voces, toda la gente, hay intereses muy distintos. Creo que Totalmente. Es importante que eso se capture. Gracias, Alejandro, y le dejamos los minutos de cierre a Hernán. Sí, a ver, coincido con Alejandro, creo que cuanto más compleja sea la realidad, más tenemos que debatir. Y como decía Ariel hablaba de la colaboración. Me parece que el futuro digital es colaborativo. Habilitar ese futuro digital es un esfuerzo mancomunado, ¿no? Me parece. Y ahí la sustentabilidad financiera, tema que remarco, de los operadores como dueños de las redes, es una condición necesaria, ¿no? Pero además tiene que haber un rol activo del sector público como un regulador inteligente y también como árbitro de la macro. Y por otro lado, otra cuestión que también hace a esta sustentabilidad, la nivelación competitiva con el resto de actores del ecosistema digital. En definitiva, para consolidar esta economía digital, regulación moderna, seguridad jurídica, plan de espectro, ¿no? Y agenda de mediano y largo plazo. Tenemos que saber y tenemos que conocer hacia dónde vamos, si no es muy difícil navegar en ese mar difícil. Creo que colaboración es en la industria, colaboración, debate, diálogo, me parece que, y agenda a largo plazo. Me parece que esas son las cuestiones necesarias que nos van a llevar a ese futuro digital que todos esperamos y necesitamos. Muchas gracias, Hernán, gracias, Alejandro y Ariel por participar de este panel. Nos quedaron cosas, pero yo tengo la sensación de que fue súper rico, con un montón de conclusiones y datos y expectativas que también son importantes, y como siempre decimos, nuestra intención es alimentar la conversación, tratar de llevarla a otros ámbitos, tratar de instalar estos temas en la agenda pública más grande, que a veces está muy disputada por otras urgencias, emergencias que tiene la Argentina. Gracias de nuevo a todos, a los que participaron.
va a estar este encuentro, tanto el video como la desgrabación, por si quieren leerlo, quieren verlo, quieren difundirlo en breve en nuestro sitio, en coopercom.info, y nos vemos en cualquier momento. Chao, gracias. Muchas gracias. Gracias. Chao, saludos a todos. Chao. Chao, chao. Saludos.